Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 242. Los textos para hoy son Segunda de Macabeos, capítulo 9. Del libro de la sabiduría, capítulo 4, versículos del 16 al 20. Y Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día 242. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Dios quiere darnos su Espíritu Santo. Cristo quiere que recibamos el Espíritu Santo. Y nosotros lo suplicamos junto con toda la Iglesia. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 9. Por ese tiempo, Antíoco tuvo que retirarse precipitadamente de las regiones de Persia. En efecto, después de haber entrado en la ciudad llamada Persépolis, intentó saquear el templo y apoderarse de la ciudad, pero el pueblo se amotinó y se defendió con las armas. Antíoco, derrotado por la gente del país, tuvo que emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba en Ecbátana, recibió la noticia de lo que le había sucedido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Enfurecido a causa de esto, pensaba desquitarse con los judíos de la afrenta que le habían inferido los que le obligaron a emprender la retirada. Entonces ordenó al auriga que condujera el carro sin parar hasta el fin del trayecto. Pero en realidad ya era inminente el juicio del cielo, porque él había dicho lleno de arrogancia: al llegar allí, haré de Jerusalén un cementerio de judíos. El Señor que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas pronunciadas estas palabras, sintió un intenso dolor intestinal, con agudos retorcijones internos. Todo esto era muy justo porque él había atormentado las entrañas de los demás con tantos y tan refinados suplicios. A pesar de esto, no cedía en lo más mínimo su arrogancia. Por el contrario, siempre lleno de soberbia y exhalando contra los judíos el fuego de su furor, mandaba acelerar la marcha. Pero mientras avanzaba velozmente, se cayó del carro, y todos los miembros de su cuerpo quedaron lesionados por la violencia de la caída. Aquel que poco antes, llevado de una jactancia sobrehumana, creía dictar órdenes a las olas del mar y pensaba pesar en la balanza las cimas de los montes, era llevado en camilla después de haber caído en tierra. Así ponía de manifiesto a los ojos de todos el poder de Dios. Su estado era tal que del cuerpo del impío brotaban los gusanos. Estando vivo aún, la carne se le caía a pedazos, en medio de dolores y sufrimientos, y el ejército apenas podía soportar el hedor que emanaba de él. A causa de ese olor insoportable, nadie podía llevar ahora al que poco antes se creía capaz de tocar los astros del cielo. Solo entonces, en aquel estado de postración, comenzó a ceder en su desmedida soberbia y a entrar en razón, por los dolores que se hacían cada vez más intensos a causa del castigo divino. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, exclamó: es justo someterse a Dios y no creerse igual a él, siendo un simple mortal.
Aquel malvado rogaba al soberano, de quien ya no alcanzaría misericordia, prometiendo que declararía libre a la ciudad santa, a la que antes se había dirigido rápidamente para arrasarla y convertirla en un cementerio, que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado dignos no de una sepultura, sino de ser arrojados junto con sus hijos como pasto de las fieras y de las aves de rapiña, que adornaría con los más hermosos presentes el templo santo que antes había saqueado, que devolvería con creces los objetos sagrados y que proveería con sus propios ingresos los fondos necesarios para los sacrificios, y finalmente, que se haría judío y recorrería todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna forma, porque el justo juicio de Dios se había abatido sobre él, y desesperando de su salud escribió a los judíos en tono de súplica la carta que se transcribe a continuación. Antíoco, rey y general, saluda a los judíos, ciudadanos respetables, deseándoles felicidad, salud y prosperidad. Si ustedes y sus hijos se encuentran bien y sus asuntos marchan conforme a sus deseos, damos inmensas gracias por eso. En cuanto a mí, que estoy postrado sin fuerzas en mi lecho, conservo un afectuoso recuerdo de ustedes y de sus buenos sentimientos. Cuando regresaba de las regiones de Persia contraje una penosa enfermedad y he creído conveniente preocuparme por la seguridad de todos. No es que desespere de mi salud, al contrario, tengo mucha confianza de que podré recuperarme de mi enfermedad. Sin embargo, he tenido en cuenta que cuando mi padre emprendió una campaña a las regiones de la meseta, designó a su futuro sucesor. Así, si sucedía algo imprevisto o llegaba una noticia desagradable, los habitantes de las provincias no se perturbarían, sabiendo de antemano a quién quedaba confiado el gobierno. He tenido en cuenta además que los soberanos de los países vecinos a mi reino están al acecho, esperando cualquier ocasión favorable. Por eso he decidido designar rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces durante mis campañas a las provincias de la meseta ya he presentado y recomendado a la mayor parte de ustedes. También a él le he escrito la carta que aquí se adjunta, y ahora les pido encarecidamente que recuerden mis beneficios públicos y privados y perseveren en sus buenos sentimientos hacia mí y hacia mi hijo, porque estoy persuadido de que él seguirá con moderación y humanidad el programa que yo me he trazado, y así se entenderá bien con ustedes. Así murió aquel criminal y blasfemo, padeciendo los peores sufrimientos como los había hecho padecer a otros. Terminó su vida en un país extranjero, en medio de las montañas y en el más lamentable infortunio. Filipo, su compañero de infancia, conducía el cadáver, pero no fiándose del hijo de Antíoco, se dirigió a Egipto, donde reinaba Ptolomeo Filométor. Macabeo y sus partidarios, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad, derribaron los altares erigidos por los extranjeros en la vía pública y también los recintos sagrados. Una vez purificado el templo, construyeron otro altar. Luego, sacando fuego del pedernal, ofrecieron un sacrificio después de 2 años de interrupción y renovaron el incienso, las lámparas y los panes de la ofrenda. Hecho esto, postrados profundamente, suplicaron al Señor que nunca más los dejara caer en semejantes desgracias, y si alguna vez volvían a pecar, los corrigiera Él mismo con bondad, en lugar de entregarlos a los paganos blasfemos y crueles. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mes de Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Todos la celebraron con alegría durante 8 días, como se celebra la fiesta de las chozas,
recordando que poco tiempo antes habían tenido que pasar esa misma fiesta en las montañas y las cavernas, igual que las fieras. Por eso, llevando en la mano tirsos, ramas verdes y palmas, elevaban himnos a aquel que había llevado a término la purificación de su lugar santo. Y por una resolución votada públicamente, ordenaron que toda la nación de los judíos celebrara cada año esta misma fiesta. Tales fueron las circunstancias de la muerte de Antíoco, llamado Epífanes. Ahora vamos a exponer los hechos concernientes a Antíoco Eupátor, hijo de aquel impío, relatando sucintamente los males que acompañan a las guerras. Después que heredó el trono, puso al frente de los asuntos de Estado a un tal Lisias, nombrándolo además gobernador supremo de Celesiria y Fenicia. A todo esto, Ptolomeo, llamado Macrón, que fue el primero en tratar con justicia a los judíos, reparando así las injusticias cometidas, procuraba resolver pacíficamente los asuntos referentes a ellos. A causa de esto fue acusado ante Eupátor por los amigos del rey, y a cada momento oía que lo llamaban traidor por haber abandonado Chipre, cuyo gobierno le había confiado Filométor, para pasarse a Antíoco Epífanes, y al no poder desempeñar con honor tan alto cargo, se quitó la vida envenenándose. Gorgias, nombrado jefe militar de la región, mantenía un ejército de mercenarios y no perdía la ocasión de hostigar a los judíos. Al mismo tiempo que él, los idumeos que dominaban importantes fortificaciones hostilizaban a los judíos y trataban de fomentar la guerra, acogiendo a los fugitivos de Jerusalén. Los partidarios del Macabeo, después de celebrar una rogativa y de pedir a Dios que luchara en favor de ellos, se lanzaron contra las fortificaciones de los idumeos. Los atacaron resueltamente y se apoderaron de las fortalezas, haciendo retroceder a todos los que combatían en las murallas y degollando a cuantos caían en sus manos. Así mataron por lo menos a 20,000. En 2 torres muy bien fortificadas y abastecidas de todo lo necesario para resistir el asedio, se habían refugiado no menos de 9,000 hombres. El Macabeo dejó entonces a Simón y a José, junto con Zaqueo y muchos otros, en número suficiente para asediarlos, y él partió para otros lugares donde era más necesaria su presencia. Pero los hombres de Simón, dominados por la codicia, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres, y a cambio de 70,000 dracmas, dejaron escapar a unos cuantos. Cuando el Macabeo se enteró de lo sucedido, reunió a los jefes del pueblo y acusó a aquellos hombres de haber vendido por dinero a sus hermanos, dejando en libertad a sus propios enemigos. Luego los hizo ejecutar por traidores e inmediatamente tomó las 2 torres. Llevando todo a feliz término con las armas en la mano, logró matar en las 2 fortalezas a más de 20,000 hombres. Timoteo, que ya antes había sido derrotado por los judíos, después de reclutar numerosas tropas extranjeras y de reunir una considerable cantidad de caballos traídos de Asia, se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Mientras él se aproximaba, el Macabeo y sus hombres cubrieron de polvo su cabeza y se ciñeron la cintura con cilicios para suplicar a Dios. Postrados al pie del altar, le pedían que se mostrara propicio con ellos, haciéndose enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como lo declara la ley. Al terminar la súplica, empuñaron las armas y avanzaron un buen trecho fuera de la ciudad. Cuando estuvieron cerca de sus enemigos se detuvieron. Al despuntar el alba, los 2 bandos se lanzaron al combate. Unos tenían como prenda de éxito y de victoria, además de su valor, su confianza en el Señor. Los otros combatían impulsados solo por su arrojo. En lo más encarnizado de la batalla, los enemigos vieron aparecer en el cielo 5 hombres majestuosos, montados en caballos con frenos de oro, que se pusieron al frente de los judíos.
Esos hombres colocaron al macabeo en medio de ellos, y cubriéndolo con sus armas lo hicieron invulnerable, mientras arrojaban flechas y rayos contra los adversarios. Estos, enceguecidos por el resplandor, se dispersaron en el más completo desorden. Así perecieron 20.500 soldados y 600 jinetes. El mismo Timoteo tuvo que refugiarse en una fortaleza muy bien defendida, llamada Geser, donde gobernaba Quereas. Las tropas de Macabeo, enardecidas por la victoria, sitiaron la ciudadela durante 4 días. Los defensores, confiados en la solidez inexpugnable de la plaza fuerte, proferían blasfemias y maldiciones. Pero al amanecer del 5.º día, 20 jóvenes de las tropas del Macabeo, enfurecidos por las blasfemias, saltaron virilmente sobre la muralla y con ímpetu salvaje mataban a todos los que se les ponían delante. Otros, igualmente, escalaban el muro para atacar a los sitiados por el lado opuesto, prendían fuego a las torres y, encendiendo hogueras, quemaban vivos a los blasfemos. Otros, mientras tanto, derribaron las puertas y, abriendo paso al resto del ejército, se apoderaron de la ciudad. A Timoteo, que estaba escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y con Apolófanes. Una vez concluidas estas proezas, bendijeron al Señor con himnos y acciones de gracias, porque Él había concedido tan grandes beneficios a Israel y les había dado la victoria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 4, versículos del 16 al 20. El justo que muere condena a los impíos que viven, y una juventud que alcanza pronto la perfección reprueba la larga vejez del injusto. Ellos verán el fin del sabio, pero no comprenden lo que Dios quería de él. Tampoco saben por qué Dios se lo llevó a un lugar seguro. Lo verán y sentirán desprecio, pero el Señor se reirá de ellos. Después se convertirán en un cadáver infame, objeto del oprobio eterno entre los muertos. El Señor los precipitará de cabeza sin que puedan hablar, los arrancará de sus cimientos y serán completamente exterminados. Quedarán sumidos en el dolor y desaparecerá hasta su recuerdo. Cuando se haga el recuento de sus pecados, llegarán atemorizados y sus iniquidades se levantarán contra ellos para acusarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes.
Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.